Hola hermanos, buenos días, tardes o noches a todos los que nos estén escuchando. Bienvenidos a su primer episodio de Pod Católico en la Radio Corazón de María desde Colima, México. Aquí estamos hoy en este primer episodio súper emocionados porque estamos estrenando este podcast que va con todo el cariño y amor para todos nuestros hermanos y hermanas alrededor del mundo. Y pues bueno, yo soy Sergio Figueroa y hoy contamos con la presencia de un invitadazo especial, un amigo personal al cual estimo y quiero muchísimo, que ha sido un gran ejemplo para mí, un guía, un grandísimo sacerdote, el presbítero Ramiro. ¿Cómo está, padre? Hola Sergio, muy contento de estar aquí platicando contigo de esto que comienzan como proyecto para evangelizar a tantas personas que usan su tiempo, usan su vida para escuchar algo acerca de la fe. Gracias por invitarme aquí al Radio Corazón de María en la diócesis de Colima, que es mi diócesis en México. Muchas gracias a usted, padre, por venir. Y pues bueno, para la gente que nos está escuchando, al ser el primer episodio, vamos a explicar primero la dinámica de cómo va a funcionar el podcast, ¿verdad? Aquí vamos a traer invitadazos en cada capítulo. Hoy nos estrenamos con broche de oro y vamos a tocar el tema del sacerdocio, ¿no? Para eso viene el padre, para platicarnos acerca de todo lo que es esta bella vocación. Vamos a comenzar con cómo es su vida como católico, como persona católica. Todos sabemos que nuestra primera vocación es estamos llamados a la vida y también a ser santos, ¿no? Y en eso está la fe y la religión católica. Entonces, padre, ¿qué le parece si nos cuenta un poquito acerca de su vida como católico? Pero antes que nada, preséntese y empezamos ya ahora sí a que nos cuente cómo ha evolucionado Ramiro como persona dentro de la fe católica. Interesante pregunta, creo que es una pregunta que todos nos tenemos que hacer y gracias por hacérmela. Yo soy Ramiro Velázquez Gutiérrez, mi padre es José Velázquez Peralta, mi madre Cecilia Gutiérrez Ochoa. Soy el último hijo de esta familia que mis padres han formado. Ellos tienen 5 hijos, soy el menor de ellos. Yo nací en la ciudad de Colima y crecí en el pueblo que forma parte de este estado de Colima, se llama Quesería, del municipio de Cuauhtémoc. Ahí crecí muy feliz en mi infancia, por supuesto tuve amigos, tuve personas que siempre me trataron bien, mis hermanos, mis primos, mis tías, mis tíos. Y bueno, ese soy una persona que se formó en una familia cristiana católica. Mi pueblo es un pueblo totalmente cañero. Yo crecí entre los árboles, entre la hierba, entre las cañas. Trabajé con mi papá siempre que me invitaba y que me llevaba. Trabajé sembrando maíz, sembrando caña. Hice algunas de las cosas dentro del proceso que requiere el tener una parcela de caña. Te hablo un poquito de este contexto porque parte de mi identidad como ser humano, como persona es esta. Yo vengo de ahí, vengo de una familia sencilla, de una familia que se mantuvo gracias a la agricultura y todavía se sigue manteniendo. Mi papá siempre ha sido chofer de carro cañero, puesto que mi pueblo es totalmente cañero. Ahí se produce la caña. Conforme fueron pasando el tiempo, bueno, yo te puedo decir que crecí en mi mera familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos, pero también crecí con unos vecinos. Crecí con unos vecinos que realmente pues les puedo, en este momento, si llegan a saber de este audio, de este podcast, les puedo agradecer inmensamente todo lo que me regalaron, no solamente las cosas materiales, sino que todas las experiencias que se fueron formando, porque crecí por mucho tiempo en medio de esa familia, que son mis vecinos, Eva Castillo y Elías González y sus hijos. Y esa familia pues es una familia muy católica desde que yo me acuerdo.
Lo que no recibía de mi familia, papá, mamá, ¿verdad? Recibía de esta otra familia, de los vecinos. La pregunta que me estás haciendo de cómo ha sido mi experiencia como católico, pues yo la respuesta la puedo comenzar de la siguiente manera. Ha tenido una evolución muy, muy considerable. Porque cuando ya empecé a ser más consciente de mí, de que existo, de que nací en tal familia, con tal historia, cuando ya fui siendo más consciente de mí, yo realmente no aceptaba mucho la idea de que existía un Dios. Okay. No del todo. Era tipo agnóstico, por así decirlo. Sin saber que era agnóstico. Sin saber Ajá. que era agnóstico. Realmente me daba mucha hueva pensar ir a misa. No se diga el ir y el estar ahí. Estamos hablando del Ramiro adolescente, puberto más o menos. Sí, así es. Así es, entre los 13, 15 años. Una situación muy común, diría yo, ¿no? Sí, realmente muy común porque, pues... Desafortunadamente, ¿no? Sí, en ese tiempo el secularismo no estaba tan fuerte como lo está ahorita, la separación de la vida respecto a la fe, pero ya empezaba en mi pueblo desde hace más tiempo atrás. Esa familia siempre me decía, oye, tienes que portarte bien, ¿no? La típica expresión e invitación, tienes que portarte bien. Mira, debemos ir a misa porque Dios nos habla, está ahí. Y bueno, todas esas frases que le dicen a uno de niño que a mí me repateaban porque pues me daba flojera irme a sentar y escuchar a una persona que nunca le entendía qué es lo que estaba diciendo. Por mi etapa, por mi edad, por lo que tú quieras. Bueno, obvio, está muy claro, ¿verdad? Que no podemos sintetizar toda una vida. Sí, no, en un audio de 30 minutos. Así no se alcanza jamás. Sí, te estoy dando grandes rasgos para formalizar una respuesta a tu pregunta. Bueno, pasa el tiempo. De alguna u otra forma sí me decido a recibir esta formación cristiana de esta familia, un poco indirecta. Llego a los 15 años y conozco a un diácono que llegó a mi pueblo. Un diácono es aquel hombre, persona que acaba de terminar el seminario y ha recibido pues el primer escalón. El primer grado, ¿no? El primer grado. Llamarlo. Ajá. Entonces, llega primer grado del sacerdocio. Primer grado del sacerdocio, sí. Llega este diácono y empieza a hacer muchísimo movimiento en la iglesia con los adolescentes y con los jóvenes. Y alguien en mi grupo de tercer año de secundaria me dice, oye, vamos ahí a la iglesia, va a haber un curso de guitarra. Entonces ese fue el anzuelo que tragué, ¿verdad? Para ir a la iglesia. Bendito curso de guitarra, ¿no? Ajá, bendito curso de guitarra. Conozco a este grupo de maestros, eran 4 maestros los que estaban dando clases de guitarra. Y bueno, allí, entre que estaba en el curso de guitarra y estaba en el grupo juvenil, de adolescentes, obvio. Bueno, cuando empiezo a aprender guitarra y empezamos a salir a cantar como rondalla de ahí de la comunidad, me empiezo a dar cuenta que la música empieza a tener un papel muy importante en mi vida. Y este diácono se valió de eso para seguir manteniéndome allí en el grupo juvenil. Después se hizo una obra de teatro en donde yo participé, ¿verdad? Para darle ese evento a la comunidad. ¿Se acuerda qué personaje hizo? Tú lo sabes, ¿verdad? ¿Algún día te lo he contado? No, espero que no, pero por eso le hago la pregunta. A lo mejor es algo interesante. Sí, bueno, el drama de esta obra de teatro consiste en una familia que está viviendo la Navidad de una forma muy superflua. Y yo soy el típico chavo joven superfluo, ¿no? Que se cree el mejor, se cree el superhéroe, el invencible. Nihilista, ¿no? Ahora sí que nihilista en todo. Totalmente. Y pues el diácono siempre me echó carrilla de que me quedaba el papel, que porque era un poco no necesitaba actuación, vamos a llamarlo así, ¿no? Sí. Bueno, entonces se valió el diácono
de esa acción para todavía más meterme al grupo juvenil y ponerme más responsabilidad. Ajá. Pero esa responsabilidad no alcanzó a llegar. ¿Por qué? Porque después de un año de estar en ese grupo juvenil, este diácono me invita a una experiencia de retiro en un seminario. Me dice, oye, va a haber un retiro en el seminario de 3 días, te vas a divertir, te la vas a pasar muy a gusto. Y bueno, como fueron mis otros 3 amigos de ahí del grupo juvenil, me animé. Recuerdo a uno de ellos, Julio, me dice, oye, vamos, se va a poner a gusto todo, se va a poner muy, muy chido, como decimos. Asisto al retiro del seminario menor y bueno, comienza la experiencia, todo muy raro. Yo me preguntaba qué estoy haciendo aquí en este preseminario, que dicen que es, qué aburrido, la inscripción, todo se empezó a tornar muy aburrido. Pero cuando ya estábamos en la parte álgida de la experiencia, en la parte cúspide de la experiencia, me doy cuenta de algo, de que nunca había vivido tales cosas, tales dinámicas de meditación, tales temas que me compartieron los sacerdotes, que nunca había vivido un ambiente que comenzaba a llevarme a sentir algo especial. Y yo decía, hay algo aquí, en esto que estoy viviendo hay algo. Bueno, y ese algo pues era real, fue real y sigue siendo real. Sí. ¿Por qué? Porque llegó el momento en el que se nos preguntó a todos los jóvenes que estábamos terminando secundaria, estoy hablando de esa etapa por supuesto, que si deseábamos entrar al seminario menor, que el seminario menor, bueno, ya nos habían explicado, era una experiencia de discernimiento vocacional, a ver si Dios te estaba llamando al sacerdocio. Entonces dije, chin, buena pregunta. Por una parte, yo no quería porque se trataba de la iglesia y pensaba que diario me iban a tener rezando, pensaba que diario me iban a tener de rodillas ahí, cantando y rezando. Por una parte no quería, pero por otra parte sí quería porque se nos habló de la oportunidad de hacer la preparatoria ahí en el seminario menor. En Colima, salir del pueblo, estar ahí en la ciudad, conocer nuevas personas, más la parte divertida del seminario, de fútbol, de básquetbol, la música, la guitarra, me empecé a convencer. Pero me daba vergüenza que supieran los demás que yo iba a entrar al seminario. ¿Cómo, Ramiro, va a entrar al seminario? No inventes. Bueno, pues me decidí e hice la carta de aceptación que pues el obispo nos había enviado como pregunta. Después de que mis compañeros se dieron cuenta de que nos estaban invitando a entrar al seminario, pues me preguntan, oye, ¿y tú vas a entrar al seminario? Yo inmediatamente dije, no. Sí. Pero ya había hecho la carta. Ya había firmado la carta. La carta de aceptación. La carta de aceptación. Bueno, salimos de esa experiencia, nos fuimos todos a casa. Obvio, todo el grupo juvenil no sabía que yo había firmado la carta. Llego a mi casa, hago como si nada pasó y a los 15 días recibo correo. De que había sido aceptado. Así es, el obispo me envió una carta de que había sido aceptado como alumno del seminario. Me esperaba el 15 de agosto a las 4 p.m. en el seminario menor, calle Los Regalados, número 30 y... ¿qué? 36. 35, 39 creo que era, algo así, era 30 y algo. Ajá. Bueno, y yo dije, caray, esto es en serio. O sea, hay alguien que me está tomando en serio. Y es el obispo, wow. Y desde ese momento dije, esto es algo serio, esto no es un juego. Bueno, cuando yo ya leí la carta, le dije a mis papás, oigan, pues me gustaría entrar al seminario. Y ahí hay la oportunidad de hacer la prepa. Es decir, que yo entré al seminario por interés de hacer la prepa. Por interés escolar, ¿no? Por interés escolar, sí. Nada más, no había una curiosidad por el sacerdocio todavía. Así es. Ok. Dios se valió de ese interés, ¿verdad? Sí. Para llamarme. Bueno, entonces mis papás se quedaron muy sorprendidos, muy, muy sorprendidos. No se opusieron, pero sí muy sorprendidos. Mis hermanos también súper sorprendidos, no se opusieron. Y ya mi papá me dice, bueno hijo, pues si ese es tu deseo y quieres hacerlo, pues en lo que podamos te vamos a apoyar. Se llega ese
el día. No tan entre que sí esperado y no tan esperado, 15 de agosto del 2003. Ya hace algunos ayeres. Ajá. Hago mi maleta y me lanzo al seminario menor. Así es. ¿Y cómo fue? Bueno, siento que nos estamos perdiendo, no creo. No, ¿verdad? Okay. Pues yo creo que ya entramos a la parte ahora sí vocacional. Uh-huh. Ok, en la parte vocacional. Sí, y ahora sí ya viene la pregunta de ¿cómo fue Ramiro discerniendo? ¿Cómo fue esa experiencia, esa evolución de pasar del interés escolar, académico, de un interés de yo nada más voy por la prepa, a un tal vez Dios me está llamando a algo más? Si yo volviera a nacer, volvería a entrar al seminario. Y volvería a dejar que Dios me llevara poco a poco a cada momento en el que siempre me fue sorprendiendo. Uh-huh. Porque en Dios todas las cosas son nuevas. En Dios no hay lo mismo. En Dios todas las cosas son totalmente nuevas. Entro al seminario, la primera semana fue terrible porque mis compañeros no dormían. Yo, dentro de lo que cabe, yo era muy introvertido, súper introvertido. La primera vez que me dijeron, vas a leer la lectura en la misa, casi me desmayo porque tenía, ¿cómo se le dice? Pánico escénico. Ajá. Bastante pánico escénico. Yo jamás pensé que iba a estar en un ambón. A punto de... El ambón es donde se proclama la palabra de Dios, a punto de estar hablando con las personas y hablarles de Dios. Jamás me imaginé eso. Si me hubiera imaginado que en años futuros iba a estar así, en ese momento yo me largo del seminario. Entonces, ya estando en el seminario, pues hubo una serie de transformaciones en mi pensamiento, en mi forma de ser. Antes era muy delicado para la comida. En el seminario sufrí hambre porque muchas cosas que nos daban de comer no me gustaban y pues con hambre me las tenía que comer. Sí, las madres tienen muy buena vocación para enseñarnos a comer, sí. La verdad es que sí. Ya después, por supuesto, valoré la misma comida que no me gustaba y la disfrutaba bastante. Bueno, en el seminario Dios me fue puliendo, fue puliéndome verdaderamente. Me puso frente a mi realidad de egoísmo, frente a mi realidad inconsciente, frente a muchas cosas. Allí descubrí el don de alabar a Dios a través del canto. Descubrí el don de la amistad, el don de la familia. Dios me ayudó a descubrir el don del conocimiento para ponerlo al servicio de los demás. Me ayudó a descubrir el don de la comunidad, el don de la palabra de Dios. Allí Dios se me manifestó. Comenzó en el seminario menor con una experiencia de misión de Semana Santa. Me llevaron a un pueblo que se llama El Soyatal, allá para el sur de Jalisco, municipio de Jilotlán. Eso fue en tercer año de prepa. Y allí, en medio de la pobreza de la gente, en un pueblo en las montañas, con bastante agua, con bastante vegetación, vi cómo las personas agradecían el hecho de que tú les dieras un poquito de su tiempo para hablarles de Dios. Vi las lágrimas de las personas cuando la palabra de Dios tocaba sus vidas. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué es esto tan bello, tan sorprendente? El hecho de que una experiencia comunitaria organizada por unos jóvenes le cambie la vida a las personas en una comunidad rural en donde tienen historias de sufrimiento, de tristeza. Y empecé a notar que algo Dios me estaba diciendo con cada elemento, con cada cosa que vivía. Sí, me acuerdo de doña Genoveva ahí en el Soyatal, que siempre se levantaba, molía nixtamal, me hacía unas tortillas para que el seminarista Ramiro desayunara. Y el desayuno fue una tortilla recién hecha con una porción de frijoles, un vaso de leche y un café. Sí. Y me di cuenta que muchas veces esa señora Genoveva se deshizo de su porción de comida para que yo comiera. Solamente era un huésped, el que ella tenía, solamente era yo. Y tenía unos nietos ahí. Uno de ellos me acompañaba siempre para irme a la capilla y allá evangelizar. Y siempre Juan se llama, Juan Carlos, me acuerdo de su nombre de ese niño.
siempre me acompañaba de regreso porque se hacía noche y no creas, si estaba larguito el camino, teníamos que pasar el mismo río 3 veces por puentes colgantes y bueno, híjole, el mismo hecho de estarte compartiendo esto, gracias, de verdad, gracias por invitarme aquí, el mismo hecho de compartirte esto me hace retornar a una fuente, regresar a una fuente vocacional que a veces olvido recordarla porque Dios ahí me habló desde la pobreza de la gente, me habló desde la necesidad y el hambre de Dios, me habló desde el efecto que provoca el predicar la palabra por mirar y contemplar la alegría en las personas. Bueno, te digo, yo aún así, con todas esas experiencias y con tantas que no te alcanzo a contar ahorita, ahí en el seminario yo permanecía reacio en cuanto a negarme a este llamado. No, sí está muy bonito, está precioso, se la pasan muy bien en el seminario. Pero no, a gusto. Gracias. Cantamos, jugamos, nos vamos de paseo, campamos, nos divertimos, echamos desmadre, pero no, gracias. No, porque siempre me preguntaban, oye, ¿tú vas a entrar al seminario mayor para ser cura? Y yo les decía, no. Pero en el fondo había un pinche sí con mayúsculas. Perdón por esta palabra. No pasa nada. Sí. No, había un sí con mayúsculas en mi vida. Sí, quiero entrar al seminario, sí. Al seminario mayor, sí, quiero seguirle. Pero no quería manifestar que sí quería seguir. Que existía ese Ramiro interior, así ¿no? Es, porque negaba todavía, seguía negando el llamado de Dios y seguía con ese Ramiro soberbio. Claro, todavía soy soberbio. Dios me ayude, me hace falta mucho no serlo, por supuesto. Pero seguía con ese Ramiro engreído, con ese Ramiro que se negaba a que Dios le estuviera hablando en ese momento. Sí. ¿No? Si me pierdo y si... Usted dele, yo lo voy guiando. Usted dele, yo lo voy guiando, no pasa absolutamente nada. Me ayudas. Bueno, estamos en lo vocacional, sí, ¿verdad? Sí, ya estamos en lo vocacional, nos está diciendo ya su paso del menor al mayor. Ok, bueno, se llega ese momento de pasar al propedéutico, el curso propedéutico, y pues revelo mi decisión. Sí voy a entrar, ¿no? Pues todo el mundo contento, ¿no? Porque sí iba a entrar. Entramos del seminario menor, que éramos 26, entramos al seminario mayor 16. Entramos 16, si mal no recuerdo. Bueno, un grupo grande. Un grupo grande, sí. Dios no dejó de sorprenderme. Jamás Dios me ha dejado de sorprender. Jamás. Ahí en el curso introductorio hice nuevos hermanos en la fe. Y le puse muchísimas ganas al estudio, bastantes ganas al estudio, al aprendizaje. Y allí, en el curso propedéutico, aprendí un nuevo instrumento. En el seminario menor, pues formalicé un poco más mi conocimiento de guitarra y comencé a aprender piano. Y en el curso propedéutico aprendí un nuevo instrumento, a tocar un nuevo instrumento, la flauta transversal. No te he dicho que gran parte de la facilidad de ese discernimiento que comencé a tener para ver elementos vocacionales en mi vida, no te dije que gran parte de esta decisión se debe a una espiritualidad poco conocida en la diócesis que se llama TC, que consiste en cantar ciertas frases de la Biblia de una forma repetitiva. TC es una comunidad ecuménica al sur de Francia que se dedica a recibir a personas cristianas de cualquier denominación con el simple objetivo de cantar, de alabar a Dios a través de la meditación de la Sagrada Escritura y del canto. Gran parte de mi decisión vocacional se debe a este tipo de espiritualidad que realmente es muy bella. Bueno, en el curso introductorio, yo ya el Ramiro ese engreído, el que se opone a Dios, el que se opone a muchas cosas, empieza a soltarse, se empieza a dejar llevar y empieza a decir a Dios, oye, siento que algo me estás diciendo, yo quiero dejarme llevar, ayúdame, pero yo todavía no te conozco y todavía no te amo. De hecho, una charla con mi padre espiritual fue llegar y decir, ¿sabe qué? Yo no amo a Dios. Dicen que Dios existe, pero yo no lo veo en mi vida. Me imagino que ese fue un punto muy, muy fuerte porque como un seminarista
La pregunta era, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Sí. Sí, yo no siento ese amor por Dios. Así es. ¿No? Debió ser como un punto muy controversial dentro Así es. de su vida vocacional. En el curso introductorio, el obispo don José Luis Amezcua nos habla de un librito que se llama El peregrino ruso. Uh-huh. Nos relata la historia del peregrino ruso. Me gustó tanto cómo de una manera tan sencilla nos habló de ese librito que inmediatamente lo busqué. Busqué ese librito. El libro del peregrino ruso de autor desconocido es un libro que te habla de este peregrino que va en busca de una respuesta realmente teológica, importante, medular para la vida de todos. En una ocasión el peregrino estaba en una capilla y el sacerdote empieza a decir, estaba leyendo la carta a los tesalonicenses, donde concretamente dice esa carta, oren sin cesar. Y el peregrino se empieza a cuestionar, ¿qué significa eso? Orar sin cesar, es decir, orar sin dejar de orar. Uh-huh. Y yo estaba tan peleado con la oración en el curso introductorio de que también retumbó en mis oídos eso, o sea, que es importante rezar, es importante orar, sí. De ahí depende tu vida. Y me tomé muy en serio la lectura de este libro. Bueno, me fascinó. Lo leí, es un libro realmente pequeño, claro. Es un librazazo. Sí, es un librazazo, lo leí en 2-3 días. Y esa lectura me dejó un método de oración que consiste en repetir el nombre de Jesús por mucho tiempo. Uh-huh. Señor Jesucristo, Hijo de David, ten compasión de mí. Y practiqué ese método de oración que me dejó la lectura de este libro, que es una oración filocálica, o una oración filocálica, dice. ¿Por qué filocálica? Porque es una oración bella, es una oración que te lleva a contemplar lo bello. Bueno, esto que te estoy platicando es clave en mi discernimiento vocacional también, porque cuando paso a filosofía, estando invocando el nombre de Jesucristo, como yo había escuchado que se tenía que hacer en ese libro del peregrino ruso, llegó un momento en el que para mí se paró el tiempo. Obvio, llegué a la capilla con mucho tiempo, tenía muchísimo tiempo para hacer esa oración. Llegué a la capilla y empecé a invocar el nombre de Jesucristo. Y bueno, creo que es primera o segunda vez que comparto esto, porque es algo muy muy personal, pero ojalá y a más de alguno le sirva. Estando invocando el nombre de Jesucristo, ya después de muchísimas veces, Jesucristo se detuvo en esa oración. Jesucristo se detuvo en esa oración y yo sentí que alguien llegó a ese momento, ¿no? De una oración personal, de una oración que realmente yo estaba necesitando. Y de la nada, así como ahorita, como ahorita que me están dando ganas de llorar, de alegría y de emoción por recordar este momento tan bellísimo, pues empecé a llorar. Empecé a llorar porque empecé a sentir un consuelo en mi alma, en mi ser, que nunca en mi vida había experimentado. Un consuelo dulce, un consuelo muy, muy recio, una presencia muy, muy indecible, una presencia muy real. O sea, yo estaba solo en la capilla, pero estaba alguien. Y ese alguien era a quien yo estaba invocando. Ese alguien era Jesucristo. Bueno, jamás creí que esto me iba a conmover y que se me iba a quebrar la voz. Adelante, padre, no hay problema. Ese alguien realmente era Jesucristo. Y yo lo seguía invocando, Jesucristo, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesucristo, como aquel ciego, ¿no? De Jericó, que estaba ahí, estaba ciego y escuchó que Jesucristo que Jesucristo pasaba, y Jesucristo se detiene y lo mira, tiene compasión de él y le pregunta, ¿qué quieres que haga yo por ti? Y el ciego le dice, que vea, Señor, ¿no? Sí. Y ese ciego fui yo en esa capilla a esas horas de la tarde, que por mucho tiempo había sufrido por su incredulidad, por su soberbia, por ser tan engreído, y ese ciego era yo en ese momento concreto de mi historia. Entonces dije, sí existes, sí estás. Desde ese momento conozco a Jesucristo en una capilla, gracias a la invocación de su nombre, porque Jesucristo se detuvo. Concretamente se detuvo y me dijo, aquí estoy. No te miento, pues ahí dejé una laguna de llanto. De llanto, ¿no? Y
Y aquel momento yo no quería que terminara. Terminó, por supuesto, porque mi vida como seminarista tenía que continuar. Esa experiencia fue un parteaguas, provocó un antes y un después en mi vida como católico, como seminarista, respecto al sacerdocio. Y como persona me imagino que como también. Persona, sí. Yo ya no te puedo hablar de un Dios que podría estar en mi vida por oídas, ¿no? Porque me lo han dicho, ¿no? Yo lo he sentido en mi vida concreta. Y lo siento cada vez que me confieso, cada vez que voy al sacramento de la confesión, lo he sentido muchísimas veces en la Eucaristía como sacerdote. Bueno, pero esa es otra pregunta. Entonces, ahí empezó la génesis de mi sí al llamado de Dios. Comenzó ese amor que usted no sentía por Cristo. En ese momento fue cuando usted dijo, ok, así es. Aquí está ese amor que acabo de sentir, ese amor que recibí, ahora yo lo quiero dar, ¿no? Así es. Entonces, eso sucede 3-4 años después de haberle dicho que sí al seminario, ¿no? Que sí al seminario, a la institución. A la institución. Entonces, fíjese qué bonito es. Mucha gente piensa que uno entra al seminario ya con un sí directo, ¿no? De que entras a primero del menor y ya la vocación está en ti. Y qué bonito es saber que un sacerdote, después de 4 años, se dio cuenta de que no de un sí al sacerdocio, pero sí un sí a Dios. 4 años después de estar conviviendo y de estar viviendo literalmente en una comunidad cristiana, donde todos los días es oración, donde todos los días, cada actividad que se hace, incluso en las clases, hay un momento para Dios, ¿verdad? Y 4 años después, ese Ramiro que entró al menor se da cuenta de que hay un Dios que lo ama y ahora él aceptó amarlo, ¿no? Así es. Es algo muy bonito. Sí, claro. Bueno, pues allí comienza la génesis de su vida vocacional. De mi sí a Dios, ¿no? Y ese sí también tiene una evolución, va a tener una evolución. Eso es algo demasiado interesante y yo creo que la gente que nos está escuchando, más de algún joven se ha de sentir identificado, ¿no? Más de algún seminarista nos va a estar escuchando, más de alguien que esté dudando de su vocación nos va a estar escuchando y probablemente esto sea pues la divina providencia, ¿no? Claro, y te he platicado un 0.0005% de la experiencia de lo que es el amor de Dios, ¿no? Sí, al final es algo inefable, ¿no? Sí. Yo digo que yo siempre uso esa palabra para describirlo y le queda corta. Inefable. Bueno, pues vamos a terminar aquí. Vamos a continuar con un segundo episodio con la presencia del Padre Ramiro. Muchas gracias, Padre, por contarnos esto, pero sobre todo gracias a Dios por permitirnos estar juntos, por compartir estos momentos y la verdad es que lo aprecio mucho, usted lo sabe. Nada es verdaderamente nuestro hasta que lo compartimos. Gracias por invitarme a este espacio de Radio María. Gracias. Muchas gracias, Padre. Bueno, pues aquí nos despedimos en su primer episodio de Pod Católico con nuestro invitado, el Padre Ramiro Velázquez Gutiérrez. Nos vemos en el siguiente episodio y pues hagamos oración por todos aquellos que lo necesitan. Muchas gracias, les pedimos que oren por este proyecto. Nosotros oraremos por todos ustedes. Que Dios los bendiga. Nos vemos, hermanos.